Buenas tardes, somos Jaime del Prado y Paola Planes y vamos a explicar cómo hemos resuelto el problema número 4 que va sobre la instalación de aires acondicionados en una de las plantas de una empresa. La planta a estudiar cuenta con 6 habitaciones y 10 diferentes puntos en los que se pueden instalar los aparatos. Vale, el problema nos da una serie de datos, nos dice que tenemos 3 tipos de aires acondicionados y que hay que ponerlos en los diferentes puntos. Cada aire acondicionado es diferente, tiene un consumo diferente, un coste de compra del aire diferente y el coste de la instalación de cada aire es diferente en cada punto. También nos dan una tabla que nos dicen las frigorías que da el aparato A1 en las diferentes habitaciones si lo ponemos en los diferentes puntos. Y ahora tenemos el A2 y A3, nos ofrecen un 10 y 20% menos de frigorías respectivamente. Ahora tenemos una serie de condiciones que nos da el problema a cumplir, que son que la empresa solo puede instalar un aparato por punto, la potencia máxima es de 2500 kilovatios, el presupuesto es de 2.500 euros y cada habitación tiene que tener como mínimo 100 frigorías y si instalamos aire en los puntos A y H, no se deben instalar aparatos en los puntos B, C, J y por razones de estabilidad eléctrica. El objetivo del problema es saber dónde hay que distribuir los aparatos para tener el máximo número de frigorías en la planta. Y ahora vamos a explicar cómo hemos hecho el programa para obtener el resultado del problema. Lo primero que hemos hecho para escribir el programa es introducir los sets que tenemos, que son el tipo de equipo, los puntos de instalación y las habitaciones. Después hemos introducido unos parámetros que tenemos de tipo escalar, que son los máximos kilovatios que soporta la planta, el presupuesto con el que cuenta la empresa para hacer la instalación y el mínimo número de BTUs de frigorías que debe tener cada habitación. Además hemos metido también 2 variables auxiliares que nos harán falta más tarde para hacer las restricciones. Hemos metido también 2 vectores con los valores del consumo de cada equipo y el coste de cada equipo. También hemos metido las tablas que nos ha contado antes Jaime sobre el coste de cada equipo según el punto en el que se instala y luego la tabla de los datos del aparato AA1 en el que salen el número de frigorías que aporta cada habitación según en el punto en el que se instala. Nos hemos creado un nuevo parámetro que depende del tipo de aparato que utilizamos, en el que para la A1 le hemos metido la información de la tabla y luego para la A2 y el A3 hemos metido la tabla multiplicada por 0,9 y 0,8 respectivamente, como nos decían en el enunciado. Y luego también hemos añadido una variable que es la X y J binaria, que nos indica si hemos utilizado el equipo Y en el punto J o no. Luego hemos añadido otra variable binaria S, que la utilizaremos para las restricciones, y nos hemos creado una que se llama la VOFA, que será nuestro resultado del problema, del apartado A. Y luego lo que hemos metido ha sido todas las ecuaciones. La primera ecuación es la función objetivo, que lo que hemos hecho es maximizar el número de frigorías en la planta. Luego hemos metido todas las restricciones. La primera es que solo puede haber un aire acondicionado instalado en cada punto. La siguiente es que los máximos kilovatios que soporta la planta tiene que ser menor a 2500, que es la variable que nos habíamos creado antes. Después que el presupuesto de la empresa tiene que ser menor a 2500, que es la B. Después que cada habitación tiene que contar con al menos 100 frigorías. Y la última constraint es que si instalamos
aparatos en los puntos A y en H, significaría que estas variables valdrían 1 y 1 cada una. No se podrían instalar aparatos en los puntos en B, C, J e I. Entonces todo esto debería ser igual a 0. Para que Stage Constraints tenga sentido y las podamos meter para el programa en GAMS, hemos utilizado las variables auxiliares que os hemos contado antes. Para meter todas estas ecuaciones en GAMS, lo que hemos hecho ha sido primero nombrarlas y luego definirlas. Para que nos diese un valor la función objetivo, la hemos igualado a la variable que nos habíamos creado, que se llamaba VOFA, que es el valor de la función objetivo. Y para que finalmente GAMS nos diese el resultado del apartado A, lo que hemos hecho ha sido utilizar model y meter todas las ecuaciones. Y luego le hemos dicho solve a ese apartado. Y el resultado que nos ha dado GAMS ha sido que tenemos que instalar solamente 3 aparatos, uno de tipo A2 en el punto A y otros 2 de tipo A3 en el punto H y en el E. En el apartado B lo que nos piden es que la empresa quiere saber si le sale rentable o no gastarse 500 euros en aumentar 1000 kilovatios la potencia máxima de la instalación. Para resolver este apartado lo que hacemos es que nos creamos 2 nuevas variables, los 500 euros y los 1000 kilovatios. Y luego modificamos las constraints, que son igual que las de antes, solo que al presupuesto le restamos los 500 y a la máxima potencia le sumamos los 1000 kilovatios. Esto lo pasamos a GAMS introduciendo las 2 variables y metiendo 2 restricciones nuevas. Y lo ponemos en model las nuevas restricciones que hemos utilizado, quitando las 2 del apartado A, y resolvemos. Y la solución que nos ha dado GAMS es que tenemos que volver a instalar 3 aparatos, pero en este caso hay que instalar uno en el punto A de tipo A2 y en el punto E y en el I de A3. Esta distribución nos da 4.180 frigorías en la planta. Entonces, por lo tanto, como nos da menos que en el apartado A la empresa no le sale rentable gastarse 500 euros de más. Vale, ahora voy a explicar el apartado C, que consiste en plantear el aire acondicionado para 2 plantas con las mismas condiciones que en el apartado anterior. Lo que pasa es que ahora le podemos meter toberas en la entreplanta por el precio de 250 euros y que si se instala un aparato de aire acondicionado en uno de los puntos donde ponemos las toberas, que no pueden ser ni A, ni H, ni G, permiten inyectar a la misma estancia, pero de la otra planta, las 400 frigorías. Y lo que buscamos con este apartado es ahorrar dinero respecto al apartado A. Hemos modificado la variable X y la hemos puesto para las 2 plantas. Hemos creado una nueva variable binaria y que nos dice si hay toberas en las diferentes habitaciones. Hemos creado una nueva variable W que lo que nos dice es que si en una habitación, estamos en una habitación, si en la habitación de abajo hay aire. Y también tenemos la variable R, que lo que nos dice es que si en una habitación entra aire debido a las toberas. Es decir, que se le sumaría a esa habitación el aire de las toberas. Nuestra nueva función objetivo es minimizar los costes de toda la instalación. Aquí añadimos el coste de las toberas. Hemos modificado las diferentes restricciones. Esta la hemos usado en el apartado anterior, que nos dice que solo puede haber un aire acondicionado por punto. Esta restricción nos dice que la máxima potencia del total de los aparatos por habitación puede ser 2500. Esta restricción nos dice que como mínimo tiene que haber
100 BTUs por habitación, y aquí le hemos añadido la R por el número de BTUs que daría. En este apartado hemos añadido de sets la planta, de parámetros hemos añadido el precio de las toberas y las frigorías que daría cada tobera, y la solución del apartado A. Con esta restricción lo que decimos es que las frigorías en este apartado tienen que ser igual o mayores que en el apartado A. Aquí lo que estamos buscando es que si la variable W y la variable I son unos, que R sea también 1, y si la variable I y la variable W, una de las dos, son diferentes de 1, que R sea 0. Y por lo tanto ponemos estas ecuaciones para conseguir eso. Para dar valor a W, ponemos unas restricciones que parten de X. Voy a hacer un ejemplo. Para la W en la habitación 1 de la planta 2, para cualquier aparato, X, esta será igual a X del punto B, porque el punto B está en la habitación 1 de la otra planta, de la planta 1. Y esto lo hacemos con todas las W. Menos con la habitación 4, porque en la habitación 4 tenemos 2 puntos. Y vamos a considerar que solo puede haber una tobera en la habitación 4. Entonces, y para que una tobera funcione, necesitamos que haya aire en la habitación. Así que vemos si hay aire dentro de la habitación, en los puntos E, O, I, F, y si hay aire en uno de esos puntos o en los dos, W en ese punto será 1. Si no hay aire en ninguno, W en la habitación 4 será 0. Esto es lo mismo que lo de arriba, pero para la planta 2. Esta es la misma restricción que en los apartados anteriores, solo que ahora lo hemos puesto para las dos plantas. Todo este código que hemos hecho lo hemos metido en GAMS, pero al tener muchas líneas y con nuestra versión de estudiante no nos deja. Así que lo hemos metido en NEOS, pero esto no nos da solución. Para la extensión hemos considerado apropiado ver cuál sería el coste mínimo de la instalación y la distribución de esta. Esto lo hemos hecho cambiando la función objetivo para calcular el menor coste. Y esto nos ha dado que hay que poner en el punto E un aparato del tipo A3. Y tendremos un coste de 525 euros, mucho menor que el anterior, que eran 1975, pero también tenemos unas frigorías totales mucho más bajas, de 1450, comparándolo en el apartado A tendríamos 4260. Para concluir, como lo que queríamos maximizar eran las frigorías posibles, el apartado A es la mejor opción.